Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en nuestra reflexión en el capítulo 22 y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 26, en que Pablo se considera ciudadano romano y entonces está cuestionando la situación que él vive en este momento al ser apresado. Decíamos desde el versículo 22, lo estuvieron escuchando hasta estas palabras, pero entonces levantaron sus voces diciendo: «Quita a ese de la tierra porque no merece vivir». Como ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: «¿Les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio?». Al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno: «¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano». Bueno, este es el versículo principal que nosotros hoy, queridos amigos, en nuestro curso bíblico Nuevo Testamento, queremos reflexionar. Al oírlo esto, el centurión fue a decirle al tribuno: «¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano». Entonces, queridos amigos, nosotros sabemos que en esta segunda partecita que va desde el versículo 22 hasta el versículo final del capítulo 22, que es el versículo 30, a nosotros se nos pone a Pablo que está peleando directamente en su autodefensa por defenderse contra los que le están acusando de una manera injusta. Toda la primera parte del capítulo 22 sabemos que es el discurso de Pablo en Jerusalén, ya estando ahí en las escalinatas, ya le estaban llevando casi preso. De cierta manera es el tribuno también que le está defendiendo. Pero él continúa, pero con un gesto muy interesante, dice: haciéndose un gran silencio, les habló en lengua hebrea diciendo. Y ahí comienza su discurso, desde ahí comienza el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, en que tenemos el discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. En una situación bastante complicada y en una situación bastante difícil.
Lo que hasta ahora nosotros estamos pensando y estamos mirando es cómo es que Pablo llega a afrontarse, ¿verdad? Con tanta dificultad también de parte de él para defenderse, pero sobre todo con ese deseo de hablar a los judíos, con ese deseo él de defenderse ante los judíos. Tal vez sea por todo ese espíritu de Pablo, como nosotros decíamos, el famoso ay de mí si no evangelizar. Oina lleva jerurejina, se vea motos y no hay cuaseina, va evalo y cuacuen, va la pe ya posela y va ascendie, porque al final de cuentas lo que yo le estoy anunciando es nada más y nada menos que la realización del plan de Dios con respecto a Israel, con respecto a nuestro pueblo. Peñandillara lleva esa acá, cueñandé, a través de Jesucristo. Tal vez eso es lo que él lleva por dentro, por eso es que también tiene esta gran osadía a jueces, lo que llegue hoy, a pesar de que su vida siempre está en peligro. En el versículo 21, que habíamos estudiado bastante y hemos reflexionado bastante, esa segunda partecita del versículo 27 en adelante, Pablo es arrestado, ¿verdad? Porque algunos de estos judíos que lo han conocido o lo han escuchado por Grecia, por Asia, entonces hoy cuando Pablo lo llamó, Pablo, hoy cuando venían de Yara Jesucristo era, apelando usted ya se ve cuál. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia
cielo se postra y la tierra le adora. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Caminata de la Fe al Cerro San José de Ibicuí, el sábado 5 de octubre, celebración de la Santa Misa por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Invita el cura párroco de Ibicuí, el Padre Ignacio Espínola. Subida al cerro a partir de las 5 de la mañana, celebración de la misa en la cima del Cerro San José a las 9 horas. Les esperamos. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas.
que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y estamos concentrándonos en el versículo hoy 26. Pablo está apelando nada más y nada menos que a su condición de ser ciudadano romano. Upeyo loa eina ko anga lleva porque le están llevando ya como para meterlo en la cárcel. Incluso quieren saber la gente que grita, la gente que se levanta voces, griterío infernal. Después de todo ese discurso que Pablo hizo ahí en la escalinata, ya estaba frente al templo, vienen los de la cohorte y que de cierta manera también le salvan la vida a Pablo, porque la turba, es decir, todo lo que le estaban condenando a Pablo, ya lo querían muerto. Y aquí de nuevo se vuelve a repetir, ¿verdad? En el versículo 22, cuando dice, quita a ese de la tierra, porque no merece vivir. Quita a ese de la tierra. Hoy potente modo desaparece con agua, porque les toca muy profundamente todo lo que Pablo está diciendo, todo lo que Pablo está predicando, le está predicando a Jesucristo. Y Jesucristo, que es presentado como el que realiza o el que realizó el plan de la salvación de Dios. Entonces, por eso esta gran furia del pueblo, de la multitud, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Y dice que como ellos justamente vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire,
Esta es una de las manifestaciones, ¿verdad?, tan negativas. Donde ya veía todos estos romanos que estaban procurando simplemente el orden. Do hipotayeteo y la cuestión de la turba, do hipotayeteo y la oicoñe, sol liviantágina, bebé, y que esté realizando algo que vaya en contra de la pax romana, así decía, ¿verdad? La paz romana, o sea, a través de la fuerza ciertamente, pero tenía que haber paz, tiene que haber silencio, no tiene que haber nadie que se esté manifestando y que vaya en contra de esa paz. Todos tenemos que vivir en una paz, entonces, y tranquilidad, entonces cuando cualquier cosa sucedía en este sentido, en el sentido político principalmente, o sea también otro alboroto que podía suceder, podría llevar a consecuencias peores. Y por eso entonces los romanos intervenían directamente, ¿verdad? Y rápidamente. Entonces ya Esteo ya lleva que la gente comience entonces a manifestarse de esta manera. Y en este versículo 23 nos dice muy bien, como ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. Entonces, a veces acá de que en realidad ni los soldados romanos ni la cohorte sabía cuál era el motivo, por qué están en esta situación, ¿verdad? Y ante todo lo que sucede, ellos intervienen. Pero, claro, cuando Pablo ya se encuentra, dice, cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Y aquí es entonces, en ese versículo 25 que anteriormente, en el estudio bíblico anterior estuvimos desarrollando y reflexionando, es el derecho, ¿verdad? El derecho de un ciudadano romano, el de apelar directamente y no ser llevado a la fuerza sin que le hagan un juicio. Si entonces como ciudadano romano necesitó un juicio, que se hagan bien las cosas. Y pues una vez hablando de que Pablo era ciudadano romano. Ellos simplemente estaban agarrándole, lo estaban forzando y por eso dice, lo estaban estirando y le estaban llevando. Entonces por eso nuestro versículo 26, al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y te
estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando tú estás, puedo
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22. Aquí hablamos de Pablo como ciudadano romano. Hechos de los Apóstoles nos presenta este privilegio. Tenemos que entender que según la presentación de Lucas aquí en Hechos de los Apóstoles, Pablo da a conocer por primera vez su estatus jurídico y social en el contexto de Filipos, es decir, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 37. Ahí entonces por primera vez da a conocer ese estatus jurídico y social de que él es un ciudadano romano. Cuando, recuerdan, los pretores quieren dejar en libertad a Silas y a Pablo, pero Pablo les contesta: después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar nosotros de ser ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. Entonces aquí llama la atención que solo la obra lucana de Hechos de los Apóstoles informe sobre la posesión del privilegio de la ciudadanía romana del apóstol Pablo. Entonces directamente Hechos de los Apóstoles, como decíamos, el capítulo 16, versículo 37 y siguientes nos habla de esto. Entonces miremos un poco el capítulo 16 desde el 37 en adelante. Pero Pablo les dijo: nos han azotado públicamente y sin hacernos juicio y nos han metido en la cárcel a pesar de que nosotros somos ciudadanos romanos. Y ahora nos expulsan en secreto. De ningún modo. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, esta es la primera vez entonces que nosotros encontramos. Después volvemos a encontrar aquí en este estudio justamente en el capítulo 22 y en el versículo 25 es donde él vuelve a insistir. Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Y entonces aquí comenzarán a moverse, ¿verdad? Entonces, ¿a quién es este entonces? Después volveremos a encontrar también en el capítulo 23, versículo 27. Bueno, mientras que Pablo en sus cartas no tramite ni el más mínimo indicio de que poseyera. Pablo entonces en sus cartas, la que él escribe, él nunca no mombe uy ni nunca han de ir a él personalmente. No mombe uy han de ir a llevar ciego ciudadano romano. Llegó a recoger este aspecto jurídico, ¿verdad? De que soy ciudadano romano. Este silencio de Pablo en sus cartas ha sido explicado normalmente mediante algunos argumentos que nos dice por qué Pablo, él no apela a su ciudadanía romana, sobre todo en sus cartas. La mención de la posesión de la nacionalidad no venía a cuento en las cartas. O que Pablo era tan humilde que no quería mencionar también este privilegio. O sea, hay algunas suposiciones, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer. Pablo, lleva humilde, llevan 16 secos ciudadanos romanos, porque de por sí el ciudadano romano tenía ciertos privilegios en este sentido, y entonces no quería mencionar. 16 lleva seco a recoger una ciudadanía romana. Nos podríamos preguntar si la mención de la ciudadanía romana por parte del apóstol San Pablo no habría sido aconsejable y necesaria en algunos textos paulinos, como por ejemplo en Romanos 13 o en 2 Corintios 11. Y más que un apóstol humilde, no encontramos en sus cartas a un personaje que defiende a capa y espada su evangelio con todos los medios que tiene a su disposición. La mención de ciudadanía romana del apóstol en Hechos de los Apóstoles está siempre en relación con los privilegios que el civis romanus
gozaba en el proceso jurídico romano. Entonces aquí nosotros estamos viendo que verdaderamente el privilegio romano más bien se veía para ese proceso jurídico. Y también algunos autores han puesto últimamente en sus estudios en tela de juicio la posesión de la ciudadanía romana del apóstol Pablo, por motivo histórico y social. La mayoría de los estudiosos de la Biblia, los exégetas, sin embargo, defienden a ultranza la tradición de San Lucas, según la cual Pablo poseyó una doble ciudadanía, la de la ciudad de Tarso y la del Imperio Romano. Bueno, entonces esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, porque Pablo está apelando, según Hechos de los Apóstoles, según la teología lucana, a su privilegio romano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica y mostrando cómo la Biblia es una historia unificada. Pero el 30% de la Biblia está formada por poesía antigua. Y, no sé tú, pero no leo muchas historias en las que una de cada 3 páginas sea alguna clase de poema. Y sin embargo, la poesía se encuentra por toda la Biblia. Algunos libros de la Biblia son pura poesía. La mayoría de los poetas hebreos escribieron poemas magistrales y la mayoría del discurso de Dios en la Biblia se presenta como poesía. También es muy común que en la narrativa bíblica la historia haga una pausa cuando el personaje irrumpe en una canción poética. Como en la historia del Éxodo está la narrativa de Moisés guiando a los israelitas a través de las aguas del mar. Eso es seguido por un hermoso poema acerca de ese mismo tema. ¿Por qué una historia y un poema? ¿No es suficiente una sola versión? Bueno, la poesía tiene un propósito diferente a las historias. En lugar de describir la diferencia, experimentémosla. Está bien. Una parte de la historia dice así: las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso parece muy claro. Sí. Ahora el poema que relata el mismo evento. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¡Wow! ¿Una muralla cuajada como gelatina y elementos divinos? Esto es intenso. Sí, el poema enciende tu imaginación a través de la experiencia del arte verbal. Y los poetas bíblicos hicieron esto con un grupo específico de herramientas. Y eso es lo que observaremos, el arte de la poesía bíblica. La unidad básica de cualquier poema es la línea. Y muchas líneas se diseñan juntas para formar un poema. Estoy acostumbrado a esta clase de poema. Hay una métrica, cadencia, pa 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 pa. Pa, 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 pa. Y hay rima, pero los poemas de la Biblia no funcionan así. Sí, los poemas bíblicos son los que podrías llamar poesía libre. No utilizan la métrica como algunas tradiciones poéticas lo hacen, ni tampoco utilizan la rima de la misma manera. Entonces, ¿los poemas bíblicos no tienen orden? No, sino que tienen una clase de orden distinto. Los poemas bíblicos en su manera más básica se estructuran en pareados, 2 líneas cortas que están cuidadosamente expresadas y colocadas una junto a la otra. La primera línea hace una declaración básica y luego la segunda línea lo desarrolla de alguna manera. Puede hacer esto al completar la idea o al profundizarla con diferentes palabras o imágenes o al contrastarla de alguna manera. Mira el inicio del Salmo 51. Ahí puedes verlo en acción. En el primer pareado, el poeta le pide a Dios que le muestre su gracia y amor. ¿Pero exactamente cómo? En la segunda línea, él pide perdón por sus fracasos. Ok, entonces este pareado está terminando un pensamiento completo. Sí, y luego el siguiente pareado abre con el lavamiento como una metáfora. Y luego la segunda línea ofrece una imagen más vívida, la de un sacerdote en el templo purificando cosas para que puedan estar en la presencia de Dios. Ok, entonces está tomando una imagen y profundizándola.
Sí, y luego este tercer pareado inicia con la conciencia del poeta sobre su pecado, en lo profundo de su interior. Y eso es seguido por una descripción del pecado manifestado afuera, como si estuviera en público, visible a él mismo y a otras personas. Así que este pareado toma una idea y la contrasta. Exactamente. Entonces, los pareados son repetitivos por naturaleza. Pero el lenguaje repetitivo te obliga a ir despacio y a permanecer en el sentimiento y en el significado del todo, observando cada idea desde más de un ángulo. Y luego, los grupos de pareados pueden unirse alrededor de una idea clave. Es como un diamante con muchas facetas. Cada línea ofrece un vistazo distinto de la misma realidad central. Entonces, este poema está explorando cómo luce ser perdonado cuando se te da una segunda oportunidad. Y esa es la clase de experiencia que puede cambiar a una persona. Vale la pena saborearla y meditar en ella. Ahora, los poetas bíblicos también usan la repetición en una escala mayor. En muchos poemas encontrarás una línea clave que se repite muchas veces. Se llama estribillo. O iniciarán y terminarán el poema con un pareado similar. Eso se llama inclusio. Entonces, ¿a los poetas bíblicos les encanta el diseño? Oh, sí. Estas son obras de maestría verbal. Estos poetas utilizan la repetición para crear toda clase de patrones elaborados que invitan al lector a hacer conexiones entre las distintas partes de todo el poema, las cuales descubren niveles de significado aún más profundos. Genial. Ya me siento bastante familiarizado con la poesía hebrea antigua. Pero recuerda, la poesía no es algo que dominas y luego olvidas. Los poemas bíblicos son un pozo sin fondo. Están llenos de una superabundancia de significados para aquellos que están dispuestos a detenerse a meditar en ellos. Y están tratando de llevar mi mente en nuevas direcciones y a descubrir nuevas ideas. Exactamente. Y hay todavía otra herramienta que los poetas bíblicos tienen para hacer justamente eso. Y eso es lo que veremos en el siguiente video. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre está. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra. Canto de amor.
Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos traerá paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Estamos hablando de la ciudadanía romana, ¿verdad? De Pablo. Decíamos que en los estudios hay muchos que defienden que Pablo verdaderamente tenía esta doble nacionalidad, la de judío por una parte y la de la nacionalidad también romana. Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, nos ofrece aquí el retrato de Pablo como el de un judío, Saulo, un hebreo de entre los hebreos, de la tribu de Benjamín, según la ley, era un fariseo nacido en Tarso de Cilicia. Fue circuncidado según prescribía la ley judía, porque él era judío de nacimiento y no prosélito. En Hechos de los Apóstoles 21:36, Lucas hace que Pablo se autopresente como un judío. Judío de Tarso, ciudadano de una ciudad bastante conocida, de Cilicia, es decir, de una ciudadanía muy importante de la ciudad de Asia Menor. Su dominio de la lengua griega nos indica sin lugar a dudas su procedencia originaria de la diáspora, es decir, fuera de Israel. Siendo joven, la familia de Pablo lo envió a Jerusalén para que completara su educación. Allí fue instruido a los pies de Gamaliel, allá se llama Guriñandea, lleva Hechos de los Apóstoles 22:1. Él mismo se autopresenta: yo estuve en esa escuela y Cuaponaina, toda la escuela de Gamaliel, tan interesante e importante, porque él, así como su familia también, allí pertenecía al grupo de los fariseos. Todo esto nos va presentando
lo hemos estudiado y seguiremos también estudiando en el capítulo 23, versículo 6, justamente más adelante. Pero entonces Pablo, al darse cuenta de que algunos del Sanedrín eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en medio del consejo y dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me está acusando, se me juzga por esperar en la resurrección de los muertos. Es decir, Pablo verdaderamente en su autopresentación se presenta como un fariseo, alguien que cree verdaderamente en la resurrección. Bueno, pero eso entonces en el capítulo 23, ya es Japonabeta y nada. Aquí lo importante es decir que Pablo es un judío y de la línea entonces de los fariseos. Ahora, los estudiosos, varios exégetas, presuponen que Pablo era un miembro activo también de la sinagoga de los judíos, ¿verdad? No sabemos nada más de su familia, exceptuando que tenía un sobrino, el hijo de su hermana que vivía en Jerusalén. Eso lo vamos a leer después, posteriormente, más adelante, en el capítulo 23, del 16 en adelante. Ahí entonces Pablo nos va a decir, ¿verdad? Del 16 en adelante, él va a comentar que tiene su hermana, tiene su sobrino. Entonces dice: el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Entonces entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y dijo: lleva a este muchacho ante el tribuno porque tiene algo que decirle. Él lo tomó, lo condujo ante el tribuno y dijo: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este muchacho porque tiene algo que decirte. Y así continúa esa historia. Entonces lo importante en ese versículo 16, lo que Pablo o Lucas nos está comentando con respecto a la familia de Pablo. Pablo entonces dice ahí: el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada y va junto a su tío, ¿verdad? Que estaba ya en ese momento en la prisión. Ahora, este breve retrato que tenemos de Pablo no está exento también de problemas. Su calificación religiosa, fariseo, hijo de fariseos, en relación con el lugar de nacimiento, que es Tarso, y la posesión de la ciudadanía de dicha ciudad, plantean dos dificultades. La primera cuestión que se discute es su lugar de procedencia geográfica, dado que no sabemos que existieran centros farisaicos fuera de la madre patria judía. El segundo problema surge a la hora de conciliar la ciudadanía de Tarso y las exigencias ciudadanas que ésta conllevaba con la religiosidad de los fariseos. Entonces, hay estas dificultades también, ¿verdad? Para entender, saber Pablo verdaderamente como un ciudadano judío de Tarso, porque él se presenta de esa manera. Pero al mismo tiempo también vamos a ver después oportunamente esta doble nacionalidad. Y él se presenta y dice: les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Ayer Peña Dubeta, Peña de Yarañe, poco a poco vamos comprendiendo, conociendo también este mensaje de salvación, así como Lucas nos presenta en Hechos de los Apóstoles. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.